de las mutuales con el Estado y entre las mutuales, el cambio de cultura, dejar de ser enterradoras y trabajar para lograr una legislación propia del mutualismo. De igual manera, asumió el reto de legalizar las asociaciones mutuales que se encontraban en la clandestinidad y realizar un nuevo congreso. En el año de 1983 se realiza el segundo Congreso Nacional Mutualista y se ratifica el Comité Nacional como organismo encargado de la prestación y el liderazgo del movimiento, de la representación y el liderazgo del movimiento ante el Estado y los organismos regionales, nacionales e internacionales. El tercer suceso que revolucionó el mutualismo en la década de los 80 fue la expedición del decreto 1480 de 1989, amparado en la ley marco del cooperativismo número 79 de 1981. En este decreto recogió toda la dinámica interna de las asociaciones mutuales, determinó su organización interna, facultó los diferentes servicios y retomó la referenciación de que el Comité Nacional Mutualista realizara una representación del mutualismo nacional, especialmente en las entidades afines en el continente americano, como son Argentina y los países del Cono Sur. Estos tres sucesos establecieron un punto de quiebre en el mutualismo colombiano. De un lado se quedaron las organizaciones que se dedicarían exclusivamente a enterrar sus muertos y a conseguir la mutualidad como un elemento asistencialista y no de autogestión. Y de otro, las organizaciones que trabajarían incansablemente por convertirse en verdaderas empresas de prestación de servicios de desarrollo social. Desafortunadamente, las organizaciones que asumieron el reto fueron pocas, por falta de ganas y berraquera, como podríamos decir los antioqueños, sino más bien por desconocimiento e incapacidad de quienes estaban al frente de la administración. Los 90, una época de cambios, de aciertos y desaciertos, de aprendizaje, pero sobre todo de alianzas. El Comité Nacional Mutualista se posicionó en el ámbito internacional y de esta posición empezó a irradiar a través de la Federación de Mutuales de Antioquia propuestas de trabajo que permitirían posicionar las empresas y trabajar en un camino de transformación. Sin embargo, los retos eran más grandes que las capacidades. Las pocas empresas que asumieron una actitud distinta frente a su gestión se transformaron y empezaron a generar cambios en las comunidades en las que intervenían. A pesar de esto, el grueso de las organizaciones, la gran mayoría, siguieron en sus prácticas anquilosadas en la historia y sufrieron las consecuencias del cambio. La aparición de los planes exequiales de las funerarias arrasó con las pequeñas organizaciones. La fragilidad administrativa y la resistencia al cambio posibilitó que las funerarias entraran a ocupar el espacio que en otra época era exclusivo para las mutuales. Otro evento determinante en los 90 fue la aprobación de la Ley 100, que regulaba los servicios de salud y por la cual se dio la oportunidad de crear mutuales gigantes para administrar el régimen subsidiado. Las empresas solidarias de salud se convirtieron entonces en las supermutuales y con ellas se acentuó más la diferencia entre las empresas grandes y las organizaciones comunitarias con alto grado de fragilidad. Los 90 terminaron con ellos muchas organizaciones mutuales. Los miembros de varias comunidades observaron cómo los patrimonios colectivos construidos con esfuerzo por muchos años se iban diluyendo con la muerte de sus asociados y el desgaste de una base social cada vez menos constante y perseverante. Pocos fueron los que resistieron los cambios. Afortunadamente, las mutuales de provincia, esas que se encuentran donde la inversión del Estado o las empresas privadas brillan por su ausencia, han prevalecido. Son esas mutuales las que aún seducen a los soñadores que creemos que el desarrollo germina donde hay grupos organizados deseosos de salir adelante. No quiero decir esto que las mutuales en las ciudades grandes no tengan cosas por hacer, por el contrario, lo que significa es que en los municipios de pocos habitantes está todo por hacer. Quizás en este punto sería preciso responder la pregunta, ¿cómo y por qué el mutualismo puede generar un desarrollo? Tal vez la reseña haya sido un poco extensa, sin embargo consideraba que era la única manera de darle contexto a mis planteamientos. El mutualismo es en esencia un condicionamiento cultural, pues la única manera en que el individuo humano puede vivir en comunidad, generando participación y resolviendo dificultades comunes, es con la participación y el apoyo de otros individuos.
Por esto la ayuda mutua ha sido, es y será un llamado al humano como evidencia de la solidaridad. Este elemento se convierte en el primer concepto que las mutuales deben enseñar y trabajar en la medida que los individuos humanos entendamos que por simple individualismo es mejor ser solidario que actuar aisladamente. Sí, yo voy a terminar. Las comunidades que cuentan con organizaciones autogestionarias que trabajan por un fin común y que con el sudor de muchos buscan satisfacer las necesidades de todos, establecen vínculos afectivos indisolubles que favorecen la presencia, la permanencia. Esto es, existen comunidades que cuentan con organizaciones de no más de 10 años en los que la comunidad percibe que la mutual le pertenece y es la generadora de alternativas de seguridad y bienestar social que requiere. Aquí emerge una ventaja significativa. En la medida que los individuos humanos encuentren una gente que favorece sus requerimientos y además abre espacios orientados a la participación, se genera una identificación afectiva que posibilita la ejecución de diferentes proyectos de intervención. Las mutuales entonces tienen como ventaja sobre todo tipo de organizaciones comunitarias que al realizar una acumulación de patrimonio colectivo y fijar la irrepartibilidad de sus excedentes puede generar un sentido de pertenencia tal que facilite la construcción de un tejido social orientado a un mismo fin. Hago la salvedad, pues se puede presentar en más, y es más, se ha presentado que algunas organizaciones, dada su forma de administración, no permiten que los participantes se involucren en la gestión, convirtiéndolos en una empresa donde unos administran y otros, sin saber siquiera qué ha pasado, reciben un servicio que tal vez no lo han solicitado. Otro elemento importante para destacar, y es algo que será y que se está presentando en los municipios alejados de las grandes ciudades, es la concentración poblacional de las mujeres en las asociaciones mutuales. Alguien se podría preguntar, ¿y cómo esto convierte en ventaja para el desarrollo? Muy bien, la mujer al ser madre y cabeza de familia es la educadora por excelencia. De esta manera las asociaciones mutuales tienen una población cautiva que se puede convertir en multiplicadora de la filosofía mutualista desde la misma familia. Para terminar este brochazo, por las ventajas que poseen las asociaciones mutuales, quiero manifestar que el hecho de que las mutuales tengan la posibilidad de prestar servicios que posibiliten el mejoramiento de la dignidad humana les abre un abanico de posibilidades para trabajar en diferentes ámbitos y sobre todo con diferentes poblaciones. Por ejemplo, las mutuales tienen la posibilidad de trabajar con los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y los gerontes sin reparo. Además pueden prestar servicios acordes a las necesidades particulares de cada población, desde la educación, la recreación, la salud, hasta el ahorro y el crédito, pasando por los servicios esenciales, la comercialización de seguros y la recolección de impuestos y aportes. Como bien se puede observar, las mutuales por filosofía y praxis son empresas que pueden dinamizar cualquier comunidad. El reto es entonces dotarlos de elementos y recursos que le facilitan realizar su trabajo, apoyándolas técnica y teóricamente. Según este antecedente y partiendo de las principales ventajas que se han vislumbrado en esta corta intervención, ustedes pueden preguntar cuál es el mutualismo que se ha soñado y se encuentra en vías de realización. Es algo simple. He soñado un mutualismo fortalecido, técnica, filosófica y económicamente. Un mutualismo dotado de organismos de representación incluyentes que recojan tanto a las empresas en proceso de desarrollo como las organizaciones de gran envergadura. Un mutualismo orientado alrededor de una bitácora de trabajo común que consolide una red de servicios mutuales y que articule las diferentes organizaciones del país. Un mutualismo que realmente viva la mutualidad. Queremos un mutualismo para la vida, un mutualismo para que empiece la erradicación de esa imagen del colectivo que nos ha marcado y que desafortunadamente nos sigue pasando. Ya no nos queremos concebir como empresas de pobres para pobres. No, hoy nos queremos concebir como empresas de emprendedores para emprendedores. La mutualidad no puede ser más
el asistencialismo y la caridad. La mutual debe ser el fino retrato de la autogestión, la participación y la inclusión. Pero para todo esto requerimos trabajar incansablemente y generar las alianzas con las grandes mutuales para jalonar el progreso de la mutualidad. Doctor Vicente, muchísimas gracias por su participación. Han sido muchas las ideas que en el componente histórico y en el componente filosófico que orienta el Comité Nacional Mutualista nos ha aportado el doctor Suescún. Una forma de emprendimiento solidario que le ha aportado y que se ha consolidado de mayor forma en el país es la forma de emprendimiento de las cooperativas. Por eso vamos a escuchar al doctor Carlos Acero, secretario general de Confecop y nuevo director general de ASCOP, quien hará los aportes que considera que va a hacer las cooperativas a la economía solidaria y al desarrollo del país. Buenas tardes, doctora, directivos, asociados de las empresas cooperativas y mutuales dedicadas al tema de la administración del régimen. La economía solidaria, en particular de lo que ha hecho o lo que es el sector cooperativo en Colombia. Nosotros traemos aquí una presentación que yo voy a tratar de matizar un poco para no entrar mucho en el detalle de las cifras, de lo cual está lleno el tema, pero queremos enfatizar en el cuento de la solidaridad, en el cuento de lo cooperativo. Decía Vicente, analizando su importante documento que recoge temas de valores y principios, que es sobre lo cual se fundamenta el movimiento al cual ustedes y nosotros pertenecemos, valores y principios, que en este país y en las sociedades que no tienen desarrollo, se cree que el cooperativismo o las mutuales o la asociación en fondos de empleados es un tema de pobres y para pobres, y que es un tema, ¿sí?, en que cuando medio sacan la cabeza de estos personajes se convierten ahí en unos empresarios, pero eso es como que mentiras. Entonces como que eso más bien es como un movimiento lleno de principios, ¿sí? Esa cosa tan bonita de solidaridad suena equidad, interesante, educación, capacitación, integración, desarrollo a la comunidad, democracia en lo económico. ¿Y eso cómo se practica? Seguramente en los 75 años de historia del movimiento cooperativo y de la solidaridad en Colombia, seguramente hemos dado posibilidad en el movimiento a que hayamos generado esos preconceptos. Pero no. Cooperativismo y este tipo de empresas, basadas esencialmente en la mutualidad, tienen una razón de ser y una razón de ser válida en la sociedad. Lo importante es que quienes nos involucramos y decidimos un día ser cooperativistas, entendamos que cómo se traduce el valor, el principio, la filosofía, la carreta, ¿sí?, y cómo lo vivimos en la realidad práctica. Entonces a la gente le dice, no, mire, eso de democracia es muy bonita, pero a la hora de en la cooperativa, ¿cómo opera? Cuando votamos, cuando participamos, cuando elegimos, si somos los dueños de la empresa. Que la equidad, que la participación económica, eso muy bonito, ¿no?, que un hombre un voto, pero se refleja cuando vamos a las asambleas y no importa lo que yo tenga, sino importa es mi presencia como individuo, un hombre un voto, la esencia del modelo. Que la ayuda mutua, entonces la gente empieza a pensar que esto es una caridad o un asistencialismo. Pues no, la ayuda mutua es hacer del otro, es hacer mío el problema del otro, y ojalá que el otro, en mi organización cooperativa mutual, también se apropie de mi problema. Si entendemos eso y lo practicamos, pues la ayuda mutua opera y funciona. Lo importante de la gente que estamos metidos en el tema de la solidaridad con efectos e impactos en la comunidad, en la sociedad y como transformadores, es precisamente eso, en que cojamos los valores y los principios que nos rigen. A veces no nos sabemos ni los 7 principios del cooperativismo, a veces uno hace el ejercicio en estos eventos y difícilmente arrancamos con que alguien se le sabe los 5. Pero si nosotros cogiéramos esos valores y esos principios y los practicáramos, les voy a contar una cosa, esto sería diferente.
Yo siempre he dicho que si los cooperativistas, y de pronto hago la extensión aquí para los otros sectores porque somos primos hermanos legítimos de sangre. Son los hijos de la popular. Exactamente. Y eso es así, por eso lo digo. Si nosotros, los solo 3.002.156 cooperativistas que aparecen registrados a 31 de diciembre de 2004, cumpliéramos los 7 principios cooperativos, este país sería una maravilla. Pero si solo cumpliéramos los 5, si solo cumpliéramos 5, tendríamos todo el futuro por delante. Si apenas cumplimos 3, seguramente tenemos norte y tenemos futuro. Ojalá estuviéramos en la práctica efectiva en la comunidad, por lo menos empezando a cumplir el primero. Esa es la primera inquietud que yo quiero dejar. Ojalá cuando volvamos esta noche a nuestras casas, y nos miremos en el espejo, a los ojos, pensemos que si yo soy empresario cooperativo o empresario mutual, Vicente, estoy cumpliendo con esos parámetros, y si no, también con los ojos, con la mirada un poquito más opacada, reflexione sobre eso. Pero los valores del cooperativismo y la mutualidad y la solidaridad no se predican solamente para mañana entonces madrugar a las 8 de la mañana y reflexionar en la empresa. Hay que también empezar a transmitirlos en la casa, en la mesa, en la comida. Como diría Serra, que está de moda en estos días, en la leche materna. No es utopía, no es cuento. La gente le pregunta a uno, y yo he llegado a este temitas, es porque la gente le pregunta a uno que cómo se baja la carreta en la realidad. Practiquen los 7 valores cooperativos en sus empresas y en su vida, y seguramente el tema sería diferente. Miren, cuando nosotros hablamos de que se tiene la tendencia en muchos funcionarios de gobierno, inclusive en muchos de nuestros dirigentes o participantes o asociados, y en la opinión pública en general, de que el cooperativismo es un problema de pobres con pobres y para pobres, uno realmente lamenta mucho que no pudiéramos difundir, doctor Sarmiento, un poco más cifras del cooperativismo o del movimiento a nivel mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos, ¿sí? En Estados Unidos, el 40% de los ciudadanos de Estados Unidos, 126 millones de Norteamérica, de estadounidenses, son miembros de una cooperativa. En Estados Unidos y Canadá, el 50% de los servicios financieros están prestados a través de organizaciones de esta naturaleza. En la Unión Europea hay 130.000 cooperativas. Hay que generan 2.300.000 empleos directos y sirven y tienen de asociados 83 millones de europeos. El 95% de la producción de flores de los Países Bajos, Holanda, que es el mayor productor de flores del mundo, como somos nosotros, está manejado por las cooperativas. En Hungría el 55% de la producción agropecuaria está manejada por empresas de naturaleza cooperativa, el 40% en Italia. En Suiza, sí, el paraíso. El segundo generador de puestos de trabajo de calidad, con ingreso muy alto, acuérdense que Suiza tiene el tercer volumen per cápita de ingreso, lo genera el sector cooperativo, el primero es el Estado. Uno lamenta que no podamos difundir estas cifras. ¿Por qué? Porque como la gente cree que esto es un tema marginal, que es un tema asistencial, entienden que lo cooperativo, lo solidario, lo mutual, no es de primer orden. Claro, el desarrollo de organizaciones como las que ustedes tienen, de las cuales ustedes son dueños, obedece fundamentalmente a que haya la voluntad de participar, de integrarse, de asociarse, de producir, de crecer, de ser competitivos, de hablar en términos empresariales, de no tenerle miedo al mercado, de no asustarse con los temas de la movilidad económica, de la competencia, de los nuevos mercados, de los tratados de libre comercio. Nosotros como empresarios, lo que tenemos es que prepararnos es para cómo abordar esos temas y no simplemente para discutir si el tema me gusta o no me gusta.
hay ciertas realidades que aunque uno no comparta, existen en el mercado y uno puede quedarse defendiendo temas, pero se puede dar en ellos. Si en esos países ha avanzado la solidaridad, si ha avanzado el desarrollo económico de las empresas solidarias, cooperativas y mutuales, porque como lo decía Gerardo muy bien, el tema de los fondos de empleados es de creación colombiana, es porque hay varias cosas. Primero, un nivel de cultura muy alto, un nivel de ingreso también muy alto y un nivel de educación muy alto. Uno de los ejes centrales del modelo cooperativo y solidario es precisamente la educación. No hay, ni en el mundo, ni en Colombia, ninguna empresa de este sector que muestre su éxito sin que ese éxito esté basado fundamentalmente en el tema de la capacitación, de la educación y de la cultura solidaria. Punto para reflexionar si nosotros, al interior de nuestras organizaciones, que ustedes manejan, que son tan importantes en este momento, en un sector muy importante de la actividad económica y social de Colombia, lo están haciendo. Yo quiero entonces mostrar las cifras, porque también es importante que la gente que vive en el tema, los empresarios cooperativos y mutuales, los directivos, los asociados, que muchas veces se olvida, a veces nos quedamos solamente en el circulito de arriba, pero esto depende de esto es de propiedad de muchas personas. Es importante que conozcan a qué nos estamos refiriendo, en qué mundo vivimos, en qué nicho estamos, cómo nos miden, qué somos, cómo actuamos. Y ahí vamos a ver unas cifras. Si me regala rápidamente. No, ya lo tengo. Me atropella la tecnología. A 31 de diciembre del año 2004, decíamos que había 6.959 entidades de la economía solidaria que reportaron su información. Es un tema muy importante. Hace 5 años era el 25% de esa cifra, no porque no hubiera tantas, sino porque no había la cultura del reporte, porque en esa época la gente creía que reportarle al Estado era delatarse o era ponerse en la picota para que le cobraran impuestos. A veces nos formalizamos, pero se nos olvida que también hay que formalizarnos en todos los sentidos. Entonces, no reportábamos en esas épocas porque nos daba miedo. Hoy ha mejorado la cultura del reporte de manera dramática, y dramática por lo positivo. Hoy sabemos que por lo menos había casi 7.000 empresas, 5.189 cooperativas, 1.627 fondos de empleados, doctor Gerardo, y 143 mutuales que por lo menos reportan al Estado. Ahí están ustedes también, porque hemos hecho la compilación de la información con las entidades de salud. Con unos activos del orden de los 13.3 billones de pesos de propiedad democrática, solidaria, de 3.600.000 colombianos, con un patrimonio de 5.2 billones, unos ingresos de 14.2 billones prácticamente, un total del sector de 3.700.000 colombianos, 3.002.000 en cooperativas, 553.000 en fondos y 149.000 en mutuales. Generamos empleo de orden de 147.000 empleos, sin contar aquí los 220.000 empleos que generan las cooperativas de trabajo asociado. Los ingresos del sector representan el 5.53 del PIB, del solo sector cooperativo el 5.2. Eso es lo que representa el sector. No es entonces para nada un tema marginal, no es para nada entonces un tema no empresarial, y mucho menos es un tema de pobres con pobres y para pobres. Aquí está la empresarialidad construida desde lo colectivo de este país y que muestra actividad en muchos campos de la economía nacional con impacto sobre la sociedad. Para ir mirando otros temas, que es fundamental. Esta gráfica me gusta no por lo que dice la cifra. En un evento que organizó el doctor Sarmiento hace como unos 20 días, un mes en Bogotá, sobre financiación del sector, en un esquema muy interesante que era
le iban preguntando al público una encuesta en tiempo real, le preguntaron la última pregunta a la gente. Los que estaban ahí eran cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. Y la pregunta era más o menos de este tenor. Bueno, fundaciones y cajas de compensación. Pero el grueso del escenario, casi el 90%, eran empresarios o de fondos, o de mutuales o de cooperativas. Y la pregunta que se formulaba era más o menos la siguiente. ¿Tiene usted alguna relación con el tema de microempresas? Algo así. Yo le decía a Gerardo que estaba a mi lado, seguramente esto es casi el 90% de la gente va a decir sí. Resulta que apenas el 42% de la gente dijo sí y el 58% de la gente dijo no. Yo quedé atónito. Porque se nos olvida, y eso es culpa nuestra, que somos empresarios. La definición de empresa del Código de Comercio, la misma que tenemos nosotros, que es una empresa, es una unidad económica productiva creada para transformar bienes, calidad de servicio. Y preguntamos que si alguno de los que están en el auditorio es como preguntar, oiga, ¿ustedes son microempresarios? No, pues sí, somos empresarios. Metámonos en la cabeza de una vez por todas eso. Podemos ser pequeños empresarios, medianos empresarios, grandes empresarios. Somos empresarios. Y no estamos a la expectativa, a la dádiva, no, somos empresarios. Ser pequeño en una empresa no es delito. Cuando uno les pregunta, por ejemplo, den el nombre de una empresa importante china, uno dura meses buscando el nombre de una gran multinacional china. Pero ¿cuántas microempresas hay en China? Y mire lo que es ese país. Diferente en otros, en Japón, uno le pregunta y dice Nissan, rápido. Ser microempresario no está mal, al contrario, está muy bien, y más en sociedades como esta. Entonces ahí vemos que el grueso de las cooperativas está en ser microempresas, 56, casi 57, 32 en pequeñas empresas. Voy a pasar muy rápido sobre todas estas reflexiones porque lo esencial es lo siguiente. En 5 años, es decir, a partir de 2000, exactamente después de la crisis que dio el sector financiero cooperativo, el sector cooperativo, motu propio, sin el apoyo del Estado, porque hubo apoyo a través de la emergencia económica para salvar la banca, que era necesario e indispensable. No ocurrió lo mismo para salvar a las cooperativas, ese es otro debate. En 5 años el sector, y lo vamos a ver rápidamente, en todas sus cifras, se dobló. Eso demuestra muchas cosas. 1, la vigencia del modelo. 2, la necesidad que tiene la gente del común, que no puede acceder a otro tipo de servicios a través de otras empresas, de estar en el esquema de la cooperación y la solidaridad. 3, que la gente sí cree en la capacidad de producir de manera asociativa. Entonces aquí vemos que el número de entidades tal vez es lo que menos ha crecido, el 50%. Los activos en 5 años, 132%. Los asociados en el 23%. Ese es un tema bien interesante. Mientras las cifras económicas de las entidades crecen de una manera impresionante, no es el mismo nivel el crecimiento de los asociados. Sin embargo, el sector se ha venido fortaleciendo. Probablemente todavía queda la falta de conocimiento en la opinión pública en general, la falta de información y la falta de oportunidad para que más gente se vincule al sector. Empleados, en 5 años casi que nos triplicamos en la generación de empleo. Y así pudiéramos ver cada una de las láminas que tenemos. Lo importante es mostrar cómo en 5 años el sector, después de esa crisis, a la cual inclusive hoy todavía hoy la gente le pregunta, uno viene a eventos de no sector, o en general, y lo primero que le preguntan, ¿y cómo va la crisis? Yo digo, ¿por qué no le preguntan eso a la banca que también tuvo crisis en el mismo año que nosotros? Nosotros superamos las cifras, son contundentes. Lo cual, eso no quiere decir que nos sentamos bollantes y nos vamos, no, nos toca seguir creciendo.
Hoy tenemos 3.002.000 asociados en las cooperativas, pero somos 44 millones de colombianos. Tenemos un mundo mucho más amplio. Hay 27 millones de pobres en este país. Hay mucho sector de profesionales. Antes, hace 10 años, cuando uno era doctor, salía a la universidad, entonces le decían a uno desde la universidad que uno estaba siendo preparado para dos cosas: para dirigir las empresas de su papá o de su familia, o para dirigir el Estado, o para participar de la administración del Estado. Nunca le han contado en las universidades a los ciudadanos colombianos, que en promedio son de clase media y estratos 2, 3 y 4, los que pueden estudiar, que hay otro modelo, que hay otro sector. De pronto uno en la calle se los encuentra, así sea tropezándose con ellos. Nunca les contaron que había otro sector. Y uno llega a este sector a veces, por accidente. Como la presentación le va a quedar a usted, y en aras de la brevedad, yo no quiero entrar en detalle, pero ahí están cada uno de los subsectores en que el cooperativismo está siendo partícipe del desarrollo económico y social del país. Y remataría con lo siguiente, doctora Elise. La ley 100, que dio la posibilidad de crear este tipo de organizaciones desde el sector de la economía solidaria, luego de 10 años muestra que el liderazgo, tanto en sistemas de aseguramiento, plan obligatorio, como en el de la administración de régimen subsidiado, el sector que abandera el tema es el sector de la economía solidaria, cooperativas y mutuales. De acuerdo con cifras que tenemos compartidas con ustedes, sabemos que más del 53% del mercado nacional está cubierto en uno u otro campo por organizaciones del sector de la economía solidaria. Eso ha generado también mucho malestar y mucha inquina y mucho enemigo, ¿sí? Y la gente cree que porque viene el TLC y entonces nos vamos a acabar. A eso no hay que tenerle miedo, a eso hay que prepararse como empresarios para abordar. No podemos andar en el discurso de que este pobrecito nosotros los cooperativistas. No, eso es mentira. ¿Por qué en el mundo el cooperativismo es tan potente y tan poderoso? 760 millones de asociados. No en vano generan más puestos de trabajo todas las cooperativas del mundo que las multinacionales. No le tengamos miedo a eso. Tengámosle miedo a la ineficacia, a la falta de competitividad, a la falta de imaginación y de recursos, ¿sí?, que nos impidan competir. La gente hoy quiere servicios, y eso, el buen servicio lo da una cooperativa o una empresa o el Estado. Es un problema de competencias, hacia allá tenemos que girar. Si hoy estamos liderando ese segmento, como estamos liderando algunos otros segmentos de manera, o estamos avanzando en otros de manera un poco más tímida, no debe ser por nada gratuito, porque hay organización, porque hay metas, porque hay recursos, porque hay una base importante de asociados y beneficiarios. La invitación es a que reflexionemos como un movimiento que se basa en valores y principios, que tiene un fin y un objetivo económico, que busca satisfacer, con base en la ayuda mutua y la solidaridad económica, los intereses de muchos. Es un modelo que vale la pena defender. Salgan ustedes a revisarse internamente, a ver cómo están funcionando sus empresas del sector de la economía solidaria y a promover la integración, la generación de nuevos negocios, el avance, la competencia. Vayan por el mercado de los privados, no esperen que los privados vengan por su mercado. Muchas gracias. Muchas gracias. De sus directivos han sido en todos estos 10 años ya de experiencia quienes han direccionado el norte de sus empresas y quienes lo siguen direccionando. Amaury Guzmán ha sido delegado de los organismos de dirección de las empresas para entregarnos una información de cómo visionan las empresas solidarias, los directivos, a las empresas que hoy estamos aportando el mayor porcentaje de aseguramiento del régimen subsidiado en el país. Amaury. Presidente de Starsalud, doctora Elisa Torrenegra, directora ejecutiva, doctor Alfredo Sarmiento, director de ANSOS. Quiero agradecer de manera especial a los miembros de la Junta Directiva que me dan la oportunidad a dirigirme desde este auditorio.
el título que le hemos puesto a nuestra presentación dice más que ARS, somos empresas solidarias de salud. Eso porque en el contexto actual ha venido ganando que se habla mucho de la ARS, administradora de régimen subsidiado, y de pronto hemos descuidado la esencia de lo que han sido las empresas solidarias de salud, que detrás de, o como con fundamento a las figuras jurídicas de cooperativas y mutuales, vienen desarrollando un gran trabajo de una comunidad organizada que de manera constante y perseverante quiere ser protagonista de su historia, de su presente y de su futuro. En ese sentido, las empresas como sujetos activos del sector de la economía solidaria aportan al país participación real. Nosotros somos conscientes de cómo se dirigen estas organizaciones. Y aquí la presentación que hago no la hago porque he llegado aquí a este sector desde la academia, como decían, sino más bien como desde una posición de la experiencia. Desde que hace 10 años empezamos a conocer el sector. De pronto muchos de los directivos y de los que hoy presidimos la Junta Directiva de las Empresas Solidarias de Salud no teníamos mucha claridad de lo que eran las cooperativas ni cómo funcionaban, de lo que eran las mutuales y cómo funcionan ellas. Entonces, y un aspecto muy importante es cómo se ha venido organizando la comunidad. Alguien escribía que una de las maneras más crueles de la pobreza es que las personas no estén organizadas. Estar organizado entonces nos hace partícipe de proyectos colectivos, participar en las decisiones que nos interesan. Entonces se plantea participación, control social, gestión de soluciones a sus propias necesidades, concertación, democracia y visión de futuro. En cuanto a la participación, ahí miramos que más de 80,000 personas son asociados o son propietarios de estas 8 empresas solidarias de salud que hacen parte de Gestal Salud. En ese sentido, se propone entonces un nuevo concepto de propiedad, que es lo que hemos venido diciendo, ya no la propiedad pública, la propiedad privada, sino la propiedad social. Y esa es una de las cosas que miramos en todos los eventos de Gestal Salud y que es como el eslogan de Gestal Salud. Es un nuevo concepto de propiedad. No solo en este tipo de empresas participan, que en su gran mayoría y su inmensa mayoría son afiliados y son asociados, pero además los que no son asociados y que se encuentran afiliados participan, se hacen partícipes y se vinculan desde la alianza de usuarios, que ha sido uno de los aspectos que desde estas empresas solidarias de salud se le ha dado gran relevancia. El control social, que no se puede desligar de la participación, pero entonces propendemos por un control social que tenga información para que sus opiniones sean coherentes, para que puedan participar objetivamente en el desarrollo de las acciones que se ejecutan desde estas empresas. Se proponen metodologías claras de cómo participar. Hay publicación de resultados de la gestión que se hace desde las empresas solidarias de salud, para que a partir de esa publicación de resultados surjan entonces propuestas de mejoramiento. Gestionar soluciones a sus propias necesidades. A la comunidad, y sobre todo a las personas que venimos de los niveles 1 y 2, se nos tenía acostumbrado que las soluciones se tenían que implantar desde arriba, o de los académicos, o de un grupo de intelectuales que pretendía de una manera que de esa manera se podía solucionar.
Lo que se requiere entonces es que para nuestros problemas, para nuestras necesidades, nos permitan participar activamente, para que de esa manera seamos protagonistas de la identificación y priorización de necesidades. Sabemos entonces que las necesidades son mientras los recursos son limitados, las necesidades son ilimitadas. En ese sentido, entonces, se tiene que priorizar hacia dónde queremos avanzar. Entendidas las necesidades, como lo planteaba el Premio Nobel de la Economía Manfred Magniff, que las necesidades son cosas de protección, son cosas de afecto, y no confundirla con los satisfactores, que sería entonces tener una vivienda. La necesidad no sería de vivienda, sino una necesidad de protección. Entonces, vivir y vestir hacen parte de unos satisfactores de las necesidades. Entonces, de una manera, bien o mal, es importante que podamos participar en la construcción de esas soluciones. La concertación. Entendido este principio como esa tarea que le permite al mismo Estado ganar legitimidad en sus políticas. Un principio de concertación entre las soluciones que se propongan entre el Estado y la sociedad. Pero es importante que cuando uno piden que las soluciones del país se concerten con la comunidad, las empresas solidarias de salud tienen la obligación y el reto inmenso de que sus decisiones al interior también tienen que ser de manera concertada. No solo avanzar entonces que uno de los principios de la democracia es que las decisiones se toman por la mayoría. Hay entonces que insistir desde la empresa solidaria de salud de que se avance más sobre los consensos. En la democracia tiene que ver que esto sea una realidad en las empresas solidarias de salud. Nosotros nos hemos empeñado de que esta sea real en el terreno, de que todas las personas se sientan vinculadas e incluidas en la administración y la dirección de sus empresas. Esto nos permite entonces que la comunidad de manera organizada defienda y haga ejercicio real de sus derechos. Para terminar, es necesario que se empiecen a visionar las cosas que queremos. Cuando aquí a veces yo creo que somos duros en la crítica que nos hacemos nosotros mismos. Y eso no es malo. Yo creo que tenemos que insistir en ser críticos con lo que nosotros hacemos. Porque eso nos permite pensar en un futuro, buscar formas adecuadas de desarrollarnos. En ese sentido, las empresas solidarias de salud, en estos últimos 2 encuentros de juntas directivas que hubo, se avanzaba en definir una planeación para definir una visión de futuro. Ese escenario de planeación que se había diseñado en un convenio con la Universidad del Rosario tiene una herramienta que permite científicamente conocer el futuro. Y en ese sentido lo que intentamos definir era qué tan saludable o qué tan enfermas eran las empresas solidarias de salud. Y se visionaron 4 escenarios de futuros. Aquí se mencionan una de las 3 cosas que demostraban que era una necesidad o un problema interno que teníamos: la desintegración. Y aquí hemos venido avanzando cada vez más en poder integrarnos de una manera que nos permita ser eficientes en lo que hacemos. Tenemos un problema de asumir también los retos que se proponen, porque nosotros estamos empeñados, y quién más que nosotros, en que los servicios de salud que recibe nuestra familia en el régimen subsidiado los reciban con calidad. Y en ese sentido hemos apoyado todo el proceso de habilitación, que en ese momento era una preocupación nuestra, pero que ya se han presentado los documentos y está en proceso,
y creemos que vamos a salir victoriosos de eso. Y que nos permita entonces de manera organizada tener interlocución válida. También buscamos ser más coherentes en la interlocución que se debe hacer en los diferentes escenarios de participación que se brinda en el Estado. En el siguiente entonces, teniendo ya estos escenarios identificados, se propuso el tema en el segundo encuentro en Manizales que se hizo en julio y agosto de este año, el despliegue de la estrategia, que significaba entonces definir el escenario en que se encontraba la organización, si era un escenario de resistencia, un escenario de defensa o un escenario de ataque. Insistir en articular e integrar la gestión empresarial y social. No ver que parece que las empresas, como en el sentido de ARS, hayan descuidado todo lo que tienen que hacer en materia social con sus asociados. Eso es integral y eso es integrado. De tal manera que la salud es un componente del aspecto social de las personas, pero también nos interesa poder avanzar en necesidades de educación que se han identificado en los asociados, mejorar sus ingresos, mejorar su forma de vivir, en fin, poder procurar mejorar sus condiciones de vida. Con esto queremos ser partícipe con esa planeación de escenario en el proyecto que de DanSocial lidera el doctor Alfredo Sarmiento, apoyar decididamente la construcción del plan decenal de desarrollo estratégico del sector solidario, que hemos denominado Bitácora Solidaria. Ese es un reto en que tenemos que meternos decididamente, porque esas son las cosas, no en la retórica que se dice, sino las cosas que se pueden hacer real para la sociedad en que vivimos. Gracias. Bueno, yo doy un saludo muy caluroso a Carlos Castillo, presidente de Gestar Salud, a su directora ejecutiva, la doctora Elisa Torrenegra, a todos los directores de las empresas solidarias de salud de carácter mutualista y cooperativo que confluyen en Gestar Salud, a la doctora María Magdalena Flores de Copsos, al doctor Carlos Fajardo de Ensanar, al doctor Gustavo Aguilar de Salud, al doctor Jaime González, al doctor Galo Viana y al doctor Wadi Pure, todos ellos líderes empresariales de estas organizaciones solidarias que a lo largo de todo el territorio nacional están contribuyendo a una gestión de un claro impacto social y el gobierno nacional así lo reconoce. Del año 2003 al 2004, las empresas solidarias de salud, solo las empresas solidarias de salud, han aumentado y han coadyuvado a que 1.200.000 personas, en una cifra aproximada, hagan parte de este importante instrumento de política social que tiene el país. Saludo a los compañeros de la mesa, al doctor Gerardo Mora, como presidente del Consejo Nacional de Economía Solidaria, presidente de ANARCE, al doctor Carlos Acero, secretario de Comensor, al doctor Vicente Suescún, director del Comité Nacional Mutualista, y al doctor Amado. Yo quiero, por razones de tiempo, por razones de fatiga y por razones de urgencia, tengo que estar a las 6:30 en el aeropuerto, ser muy expedito en mi presentación. Colombia necesita más empresarios que negociantes. Y hay una cosa y una realidad de puño. El sector privado, ese que tiene ánimo de lucro, el sector público estatal y algunas modalidades del tercer sector, de la economía social, de la economía solidaria, está lleno de negociantes y falta cultura de empresarialidad. Para que podamos construir el bien común, es necesario tener más emprendedores, más empresarios y menos negociantes. Vemos cada rato escándalos de corrupción en el aparato público y eso es resultado de una visión de negociante con respecto a la gestión de lo público estatal. Vemos que muchas empresas del sector privado
a punta de ser permanentemente ordeñadas y no concebidas dentro de una vocación de emprendimiento de largo aliento, terminan siendo o terminan periclitando y no consolidándose en el tiempo. Y vemos tristemente, y eso hay que decirlo, que muchas personas inescrupulosas, más con ánimo de negocio, apelan a las diversas formas organizadas del emprendimiento solidario para atender intereses particulares y no intereses comunes. Eso para decirlo por la negativa, ahora digámoslo por la afirmativa. También hay que reconocer que en el mundo de lo privado, que en el mundo de lo público estatal y que en el mundo diverso del sector social, solidario, de la economía social, de la economía solidaria, hay dignos ejemplos de emprendimiento y de empresarialidad que hay que emular, que hay que promover, que hay que visibilizar para que todos podamos entender que desde este sector coadyuvamos en la generación de riqueza económica y coadyuvamos en la generación de capital social. En ese sentido, Dan Social, inspirado por el proyecto del Estado comunitario, entiende la necesidad de avanzar en una cultura del emprendimiento solidario. Y en ese contexto, las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, las fundaciones, las corporaciones sin ánimo de lucro, las cajas de compensación, los voluntariados, las acciones comunales y sus comités empresariales, los interpretamos como parte de este rico universo del emprendimiento solidario en Colombia, que tenemos que promover, que tenemos que apoyar, que tenemos que acompañar para que podamos seguir generando riqueza económica y la riqueza más importante, la riqueza social, el capital social, confianza, asociatividad, redes. En el marco de nuestro plan de desarrollo hacia un Estado comunitario, vemos la importancia de las diversas formas de emprendimiento solidario y dentro de estas, de las empresas solidarias de salud. A estas organizaciones les reconocemos su legítimo derecho a solidarizarse, a participar activamente en la gestión de un tema de interés común, como es el aseguramiento para los más pobres a través del régimen subsidiado, y también las exhortamos a que ejerzan ese derecho de una manera socialmente competente y socialmente responsable. Y los hechos confirman que esa confianza no es de discurso. Hemos venido avanzando conjuntamente con el liderazgo de Gestar Salud, con el liderazgo y la compañía de la Consejería Presidencial para, esta que dice la doctora Paca, es que tiene un nombre larguísimo, Consejería Presidencial para la lucha contra la corrupción, la gobernabilidad y la eficiencia y la eficacia, ¿no? Y con el Dan Social en el desarrollo de uno de los programas estratégicos que Dan Social ha puesto a consideración del sector solidario, como es construir pactos por la transparencia y la calidad. Y sus juntas de vigilancia y de control social y sus directivas han hecho esfuerzos importantes en definir en el marco de estos pactos unos indicadores y alcanzar unas conquistas de mejoramiento en los procesos de asociados, en las relaciones con el aparato público a nivel municipal, a nivel departamental, a nivel nacional, con las instituciones de inspección y vigilancia, y eso el gobierno nacional lo celebra. Nosotros sabemos que ustedes, las empresas solidarias de salud, están a lo largo de todo el territorio nacional. Sabemos de la presencia que hacen en los territorios más apartados de la vida urbana de nuestro país. Y en ese sentido sabemos que ustedes transitan y desarrollan su gestión empresarial solidaria en contextos muy agrestes. Estamos absolutamente convencidos del compromiso de ustedes por ser parte de la solución para evitar que los importantes recursos de la salud de los colombianos y del aseguramiento de salud lleguen a sus verdaderos beneficiarios y no terminen drenados por actores al margen de la ley en Colombia. Y eso lo hemos trabajado conjuntamente y esa confianza la hemos consolidado, y yo celebro y aplaudo y los exhorto a que sigamos trabajando en este sentido con los pactos por la transparencia y la calidad. Gestar Salud ha jugado un papel muy importante como gremio con su concurso en el Consejo Nacional de Economía Solidaria,
Desde allí ha venido acompañando diversas iniciativas que la social ha puesto a consideración de esta instancia de concertación intergremial de política y de acciones para el sector. ASMEDSALUD nos ha acompañado en un tema que para la social y en mi caso particular, para mí, tiene una importante significación y es avanzar en la construcción de un derecho solidario en Colombia. Estas organizaciones de emprendimiento solidario no pueden seguir sujetas a los marcos institucionales normativos del derecho privado o del derecho público, porque estas organizaciones solidarias tienen una marca y una impronta muy especial. Son organizaciones de origen privado pero con funciones sociales y o públicas, y ello justifica una necesaria indagación conceptual como es la construcción de un derecho solidario. ASMEDSALUD como Mutual y otras organizaciones del sector solidario como Fonteo, como Comeva, como la Fundación Restrepo Barco, nos van a permitir el próximo 10 y 11 de octubre crear un espacio de reflexión de carácter iberoamericano sobre la necesidad y pertinencia de la construcción de un derecho solidario. EMSANAR nos ha acompañado en la creación de ambientes de reflexión sobre la pedagogía social y solidaria. El congreso que llevamos a cabo en diciembre del año pasado en Medellín contó con el apoyo de esta importante mutual del sector salud. En ese mismo evento resultó interesante ver cómo una mutual, otra vez ASMEDSALUD, ganó el Premio Nacional de Pedagogía Social y Solidaria. Todo esto para dar ejemplos de las importantes labores y solidaridades que las organizaciones de emprendimiento solidario, como son las empresas solidarias de salud, han venido haciendo al servicio de estas iniciativas que tiene al social. Simplemente todo esto para reiterar mi gratitud. La bitácora solidaria. Yo agradezco al doctor Amaury haber hecho explícito esa voluntad de las empresas solidarias de salud de acompañar esta construcción colectiva, participativa de un plan decenal de desarrollo del sector solidario. El lunes radiqué una carta al doctor Santiago Montenegro para decirle que la bitácora solidaria fuera el experimento piloto de la construcción de la Agenda 2019, que es un ejercicio de visión prospectiva para el país, y estoy absolutamente seguro que con el concurso y el apoyo de ustedes eso lo vamos a lograr y resultará bastante ilustrativo de cómo se puede construir una visión de futuro para el sector. En este propósito de la bitácora solidaria, las empresas solidarias de salud, GestarSalud juega un papel muy importante, como lo viene haciendo el CONES, como lo viene haciendo COFECO, como lo vienen haciendo las diversas formas de emprendimiento solidario, y tenemos toda nuestra energía y toda nuestra creatividad puesta al servicio de esa iniciativa. Yo quiero hacerle una reflexión muy sencilla y muy ágil a ustedes. Da grima ver los proyectos de ley que tienen que ver con el sector solidario que han sido objeto de reflexión y de trámite en el Congreso de la República. Esos proyectos de ley parece que se radican simplemente para mostrar algo de gestión parlamentaria, pero cuando toca llevar hasta sus últimas consecuencias una reflexión sobre el tema, como que se quedan a mitad de camino, como que no aparece nadie que se la juegue por profundizar y por llevar al país y al Congreso de la República una revisión de los marcos normativos dentro de los cuales se están operando las organizaciones del sector solidario. Se radicó al principio de este gobierno por iniciativa parlamentaria varios proyectos de ley, uno para cooperativas de trabajo asociado y otro para la economía solidaria. Se archivaron. Se volvieron a radicar otros, volvieron y se archivaron. Ahorita hay otras radicaciones de proyectos puntuales, pero como que no existe una coherencia por parte o una capacidad interpretativa por parte de quienes tienen funciones en el Congreso de la República para mirar cómo se actualiza el marco normativo del sector solidario. Qué importante que el CONES, qué importante que los gremios, qué importante que GestarSalud hagan una alianza concreta
aprovechando el proceso de Bitácora Solidaria para reflexionar sobre este tema. Y que no se radiquen proyectos de ley, porque es que parecería como chévere para una hoja de vida radicar uno u otro proyecto de ley que a la postre no tienen desarrollos institucionales, pero sí significan un desgaste grande para el sector. En Cartagena está sucediendo una cosa muy importante, y esto demuestra el compromiso del gobierno nacional en su propósito de avanzar hacia un Estado comunitario, de apoyar los emprendimientos solidarios como forma de gestionar temas de interés común. El modelo de gestión pública de la Clínica Enrique de la Vega, por varias razones, porque así lo demuestran las cifras, se hizo desde el punto de vista económico inviable. ¿Qué alternativa tenía el gobierno nacional? Liquidar, atendiendo los derechos de sus trabajadores, y esa decisión se tomó. Pero en esta decisión, una posibilidad del gobierno era: esperemos a ver cómo le concesionamos eso a algún operador privado. Y otra, que fue por la cual se optó, es: busquemos a aquellas personas que quieran iniciar un proyecto autónomo de emprendimiento solidario para gestionar lo que hoy representa la Clínica Enrique de la Vega como una de las más importantes expresiones de la red hospitalaria en la región, y que no podíamos nosotros dejar al garete.